Oye, Seba, bienvenido a este ciclo que hemos denominado Procesos Creativos, que empezamos a hacer el año pasado. Hemos tenido la suerte de la generosidad de varios colegas artistas. Estuvo el Nacho Agüero, el Nail Satala, estuvo con nosotros la Valeria Sarmiento. Partimos este año con la Alicia Vega, con la maestra que nos dio unas lecciones aquí. Así que bueno, gracias Seba por sumarte. No, gracias por la invitación, perdón por el atraso, estaba pero intensa el tráfico. Sí, viernes. Bueno, un poco la mirada que tuvimos cuando comenzamos el ciclo, aparte de poder traer colegas, artistas nacionales o cercanos a la UAC y poder estar con los estudiantes, con las estudiantes. Eh, También cuestionarnos qué es lo que va pasando realmente en los procesos creativos que de alguna forma en las academias creemos que se han ido estandarizando, quizás por una cuestión también netamente académica, por sistemas de producción, tiene que ver mucho también los pocas posibilidades de fondos para trabajar. Entonces nos vamos metiendo como en una maquinita que va encasillando esos procesos, donde hay que escribir una escaleta, una sinopsis, un guión, y llegar hasta el final. Y nos hemos dado cuenta en estas conversaciones y lo que hemos dialogado en clases, que también cada artista o cada película tiene su propia naturaleza, su propio motor, y que es importante ir descubriéndolo, yo creo. Ir descubriendo el modo propio, ¿no? Eso a nivel académico es súper difícil, pues. Entonces, ¿qué es lo que hace el profe? ¿Cómo enseña eso? Y eso es lo que hemos estado investigando, sobre todo en una escuela, yo creo, como la nuestra, que tiene la particularidad de aunar danza, teatro y cine en una misma escuela. Y que convivimos con gente de música, ¿no es cierto? Y que en esta misma sala hay gente que viene desde otros lados, de, de otras carreras, ¿no es cierto? De otras universidades, vienen profes, fotógrafos. Algo va a pasar en suspenso. Así que eso es más o menos como la partida. Y se me ocurre, porque siempre ha sido improvisado, no hay mucho guión de qué es lo que puede pasar. Como vimos este corto, que es un corto como bien casero, y remontarnos también a que hay mucha juventud en la sala, a partir del comienzo, una pregunta un poco cliché, pero de ahí ir tirando, ¿cuáles fueron esas primeras inquietudes de, el Seba antes de entrar a la Escuela de Cine de Chile? ¿Qué te rondaba en la cabeza? ¿Pensabas en hacer películas? ¿Tenías referentes? ¿Te gustaba la escritura? ¿Cuál era ese mundo y cómo llegaste ahí en esos casi más de 20 años, no? Sí. 30, 20 y algo. Bueno, lo que pasa es que yo nunca viví más de 3 años en ningún lugar. Siempre me fui cambiando por mi familia, por distintas razones de ciudad, de país. Y entonces creo que... Y no crecí en una familia donde hubiese cultura, en el sentido que lo entendemos todos, sino que era una familia, o sea, no habían libros. Cuando llegó el primer VHS yo ya era grande, digamos, tenía 14 años, 15 años. Entonces no fui un niño cinéfilo ni un niño hiperestimulado, pero como me cambiaba cada vez de ciudad, supongo que eso me hizo desarrollar algo así como un mundo interior, que era lo único que me llevaba, ¿no? No me llevaba ni a los amigos ni a nada, pero sí me llevaba eso, tan intangible. Y producto de ser de provincia, crecía el hambre, bueno, de lo que no había en mi familia, y las ganas de comerse primero Santiago, después el mundo, que es algo muy de provincia. Claro. Y bueno, de alguna manera Chile también es provincia, entonces se extiende para todos lados, o sea, no se acaba nunca. Pero lo que me pasó fue que mis abuelos sí tenían libros y escuchaban vinilos y eran cultos. Y yo pasaba los veranos en la casa de ellos. Entonces me quedaba en la pieza donde mis abuelos tenían los libros y la música. Y eso para mí yo creo que fue la primera
primero asomarse a la creación o a esa otra dimensión, como menos pedestre, que pensé que el cine reunía todo, digamos, sin ser cinéfilo. Y era verdad. Era verdad, y ya entrando a la escuela de cine, ahí fue ya flachazo y amor total, y también ponerse al día, y en fin. Pero se dio así de manera muy intuitiva. Además, en un momento en el que veníamos de una especie de gran hiato en la historia del cine chileno, porque el cine chileno se pegó una modernizada súper potente en el nuevo cine chileno, entre el 65 y el 73, y luego fue interrumpido, se intentó, digamos, eliminar durante la dictadura, y esa interrupción no es solo la interrupción de la actividad, sino que también de la memoria. Entonces a mí lo que me pasó fue que empezar a descubrir esas películas en la escuela, ver Palomita Blanca, ver Tres Tigres, ver como, qué sé yo, como incluso, bueno, la Batalla de Chile o todos los documentales de UP, para bien y para mal, los que han envejecido mal o menos mal, pero había algo también en la ficción que a mí me interesó mucho de ese periodo. Ya me estoy yendo por otro lado, pero en el fondo era como no hay para qué mirar a Dinamarca o sea, lo que estaba pasando en Dinamarca en ese momento, que era Dogma 95, que fue en el fondo el movimiento que legitimó el video como soporte de primer nivel, soporte artístico de primer nivel. Yo encontraba que ya todo había pasado acá, y que esa estética de Dogma 95, que era renunciemos al artificio, renunciemos a las locaciones, solo a locaciones reales, sin música, a la película hecha acá, con ese jarrón y con este vaso. Eso que desde allá era una renuncia desde el lujo de tener, aquí ya había sido hecho como el único camino posible. Entonces, hablando de los comienzos, para mí, claro, la primera película que yo hice, que se llama La Sagrada Familia, que está filmada en 3 días, era más nuevo cine chileno que Dogma. Y para mí era como, tenía mucho que ver con tratar de hacer algo que conectara con esa tradición que es de donde veníamos, porque intuía que había algo que estaba trunco, que estaba cortado, que estaba como interrupto, que necesitaba como reilvanarse. Bueno, hartas cosas ahí bien interesantes como de remontarse a la época, ¿no? Las escuelas de cine, que son el ARCI y la Escuela de Cine de Chile, empiezan a abrir 95-96. Entonces, claro, y además una época todavía muy oscura, como de una idea de transición, con Pinochet en el Senado, ese era el mundo. Y claro, con montones de viejos artistas que habían quedado de alguna manera relegados y sin memoria. Tampoco se estaban mostrando esas películas, no se hablaba de eso. Sí. Entonces, es interesante el puente. Al entrar a la escuela de cine, me imagino que dijiste ese flechazo. Me interesa como recoger esa idea. Y a propósito del corto que veíamos ahora, esta idea de salir a grabar a como dé lugar. Me acuerdo de un ejercicio que hacía Carlos Flores, que es fundador de la escuela de cine, nos presentaba en el curso y nos decía tú y tú, y nos pasaba una cámara VHS y nos decía a las 12 vuelven con un corto. Teníamos 2 horas, no teníamos idea, estábamos hablando de cine ya, creyéndonos del mundo de ser cineastas, y teníamos 2 horas y teníamos que volver con un corto hecho en cámara y presentarlo a los compañeros en una tele. Y eso era algo muy rico, ¿no? Como, me imagino que ahí hay como una potencia que te pone en la máquina directamente, la máquina creativa, ¿no? Sí, y yo creo que, bueno, él siempre hablaba de esta frase que viene del Quijote, que es el ataque irreflexivo y el retroceso metódico, que es como
no se trata de hacer sin pensar, pero hacer en vez de no hacer. Y luego hilvanar, significar, purificar, elevar. ¿Cachai? Yo lo que me quedo con eso, y creo que se lo debo bastante a Carlos, y es algo que sigo teniendo, es que filmar como sea, ¿no? Nunca, o sea, mientras más filmo, y como he tenido la oportunidad de hacer películas más grandes, yo pensaba, claro, que iba a llegar el momento en que uno iba a poder filmar como la gente grande. No existe, nunca alcanza. Los recursos, por definición, y es la naturaleza del oficio, independientemente de la escala, son limitados, son insuficientes, y la belleza de hacer cine está en la particular negociación que tú haces entre lo posible y lo soñado. Lo otro es no hacer cine, lo otro es hacer otra cosa, ¿cachai? Pero filmar implica esa... Me carga la palabra negociación, ese diálogo con la cruenta realidad. Y yo soy de la filosofía, y siempre lo he sido, que más vale película existiendo que no existiendo. Entonces, claro, la Sagrada Familia, que es mi primera peli, se escribió para los limitados recursos, digamos. Entonces, escribí una película para filmarla en 3 días sin parar y sin apuro. Y luego montarla yo mismo, producto que en ese momento había estallado la revolución de la tecnología digital semiprofesional. Entonces, el sueño utópico que yo me acuerdo de tener cuando entré a estudiar, que era decir, me encantaría un día levantarme a las 3 de la mañana, caminar en pantufla a mi computador y cambiar un plano porque estoy editando algo en mi casa. Y era como, guau, ¿te cachai? Y eso en 3 años fue posible. Para mí Final Cut fue la revolución total, y fue aprender a editar yo mismo, que edité todas mis películas y todo lo que hice hasta Gloria. Fue fundamental y me formó, y sigo creyendo que el que sabe editar puede filmar, digamos. Que si alguna vez has pasado por el problema de editar algo y darle sentido, y has sobrevivido a la prueba, puedes pararte en un set y sobrevivir al set. Quizás más que solamente un guionista, o incluso, no sé, alguien que tenga una formación de director, pero que nunca tocó, ¿no? Que nunca combinó para que ocurriera esa tercera cosa que es lo que se podría llamar el cine. Más allá de las películas hechas en un plano, no estoy diciendo que eso no sea cine, pero para nada. Pero para mí fue muy importante eso. Entonces, yo creo que de ese tiempo, claro, me queda esa moral. Que yo creo que es una moral que Carlos Flores hereda de manera directa del nuevo cine chileno. Porque del cine experimental de la Chile, ¿no? Exacto, y él estuvo en contacto directo con Guzmán, con Litín, con Ruiz, sobre todo, como el gran maestro. Entonces, ahí yo creo que lo que pasó fue que ese puente de hilvanaje, sin darse cuenta, los Carlos lo hicieron un poco, y también sin cachar tampoco los alumnos a los que les iban a hacer clases, porque no había nada. Exacto. Entonces fue como, parece que le estamos haciendo clases a gente que quiere hacer películas, digamos, no sé, más o menos puntúas, o astutas, o rebeldes, o lo que sea. Entonces sí, se dio así. Y lo que quiero decir es que el problema, digamos, de hacer La Sagrada Familia, ¿no? Filmada en 3 días, haciendo yo una de las cámaras, editándola entera yo, el problema de la administración de esos recursos limitados para terminar con una pieza audiovisual es exactamente el mismo problema que por ejemplo, al que me estoy enfrentando ahora, que voy a filmar una película, claro, grande para mí, la más grande que habré hecho. Y es como cambian las escalas,
pero la distancia entre poder lograr eso que estás soñando lograr se mantiene como equidistante, se mantiene constante. Y esa tensión, por lo menos yo me aprendí a enamorar de esa tensión rápido. Y yo creo que si para hacer cine te tiene que gustar ese problema, porque ese es el problema. Es uno de los más grandes problemas, creo yo. Es como justamente la tensión entre lo posible y lo soñado, y el arreglo que hay que hacer para que de eso salga la película más poderosa posible. Digamos. Entre un poeta y un ingeniero civil, una cosa así, como de construir un artefacto, ¿no? Un artefacto. Y para cada película un artefacto va a ser particular. El Guillermo del Toro dice, hay que tener la brutalidad de un boxeador y la delicadeza de un poeta. Y es muy así, yo creo que es harto así. Sobre todo en preproducción, porque está ahí en guerra, literalmente ya no está ahí en el mapa del guión, sino que está ahí en el territorio. Y la naturaleza del proceso obliga a botar del barco todo lo que sobre y a defender con uñas y dientes aquello con lo que no estás dispuesto a ceder o a transar. Y cómo identificar cuál es cuál. ¿Cuál es la médula del asunto? Para que haya película en vez de que no la haya. Claro. ¿No? Fascinante problema. A propósito de eso, de las distintas operaciones, artefactos a construir y de la Sagrada Familia, yo tengo elegido un pedacito para que podamos ver. Dentro de todo esto que de alguna manera proponía Carlos y la Escuela de Cine, que era un puente con cierta tradición también y con mirada de vanguardia, de todas maneras era parte de una academia, ¿no? Y como toda academia busca estandarizar de alguna manera. Y al menos mi recuerdo, que es lo que ocurre en muchas escuelas de cine, es la idea de formar profesionales y que tienen como oficios específicos. Quiero decir, guionistas, directores de foto, productores. Y mi recuerdo, que puedo estar equivocado, pero haberte escuchado hace muchos años atrás, dentro de la escuela, nosotros filmábamos los cortometrajes importantes en cine, porque lo otro era filmar en una Handycam o en un VHS, no sé. No había mucho intermedio como hoy día, que no sé, es más fácil, tenemos estas cámaras que son unas cámaras increíbles, ¿no es cierto? Cámaras de foto. Entonces, una película de egreso o una película de estudiantes como avanzado tenía que ser 35 milímetros, eso significaba una cámara con un peso, 3 tomas para un plano, y eso significaba una metodología de creación súper clara. Y tengo recuerdo de haberte escuchado decir como, sí, pero esto es con Handycam y no es el que está en la mención de fotos, yo como director voy a hacer la cámara. Y eso era como, wow, súper rupturista en ese momento porque estaba rompiendo el modelo académico también. Entonces imagino que había un pugna entre, no sé, profes de foto que eran como de la especialidad, que esperaban como el camión de luces con la cámara de 35 milímetros, frente a algunos otros, me imagino el Carlos, como tirando un poquito, como corriendo la brecha, a darle espacio también a la creación ahí, como a esa vanguardia o a esa mirada. Era la irrupción del cine digital que venía, y claro, quizás no estaba tan claro del todo acá, porque así no se hacían las películas nomás. Pero también veníamos de una etapa, más después de los años, digamos, 70 y 80, ¿no? del 73 a la recuperación de la democracia. Años duros pues, para el cine chileno, donde hubo un cine under, hecho literalmente en clandestinidad, donde estaba todo fagocitado por la publicidad, donde los cineastas estaban ganando mucha plata como para... Era muy cruel ese momento. Sin embargo, hay grandes películas de esa etapa, pero contadas con los dedos de las manos. Por supuesto el cine del exilio, que es paralelo, pero que es otra realidad, ¿no? Que es otra. Y después los primeros intentos de cine, digamos, en democracia, donde a mí me parecía como joven, no, espectador, que
en general, no todo, pero en general había mucho acartonamiento. Producto del olvido de lo que había sido el nuevo cine chileno. Sí, para mí era eso, era político el problema. Porque era como querer hacer películas que no fuesen, que no estuviesen enraizadas con lo que habíamos aprendido acá. Entonces, sobre todo para mí el tema del habla era la principal causa de cringe, ¿no? Había que hacer las películas como se supone que eran las películas. Como se supone que eran las películas y sonaban como subtítulos de películas extranjeras. Y detrás de eso había una moral y una lógica, claro, que es el cruel resultado del olvido, porque las artes, digamos, son postas. Entonces, más allá de los contactos, digamos, eventualmente directos que puede haber entre artistas, el diálogo ocurre entre obras y uno conversa con ciertas obras y filma en contra de otras, ¿no? Y ese diálogo, el verse interrumpido, claro, los costos que se pagan son altos. Y para mí me parecía que, sin poderlo articularlo quizás como lo estoy articulando ahora, que había una cuestión súper extraviada. Entonces, claro, producto de yo no saber escribir diálogos, aún, a mí me quedaban los cortos también acartonados en términos del habla. Y si uno escucha el nuevo cine chileno, nadie puede decir que allí no está el habla, porque se pasó como sonábamos los chilenos. O sea, tú decís, ¡guau! ¿Cómo hablábamos? ¡Qué increíble! Eso todavía sigue estando vivo. Hay una cosa, hay una textura del habla que se convierte en material expresivo, uno de los materiales expresivos centrales de la pieza. También lo real, que es lo otro que a mí me interesaba mucho en ese tiempo, que es como casi la actitud documental para generar ficción. Entonces, claro, lo que a mí me pasó fue que, bueno, como al no poder escribir diálogos bien, renuncié a escribir diálogos. Y porque estaba pudiendo montar yo, andaba con una cámara, estuve como 3 años con una cámara en un banano, filmaba, llegaba a mi casa, montaba pequeñas cositas, tenía algunas pegas por aquí y por allá, hacía todo como hombre orquesta. Y fui generando una forma de escribir, dirigir y montar particular, digamos, con los recursos que tenía, ¿no? Limitados, sin embargo, reales, ¿cachai? Y entonces las primeras cosas que yo hice fueron sin diálogo escrito, fueron improvisadas, para hacerle la finta al problema del acartonamiento del habla. Y también quizás de la belleza académica en el sentido formal, ¿no? del canónica. Porque estaba claro, porque tenía quizás también la pica metida de no haber podido hacer una primera película quizás a los, no sé, 22, y la pude filmar a los 28, ¿cachai? Entonces como que también la adolescencia, digamos, no la adolescencia, pero la energía del escupitajo, que es tan importante, todavía la tenía ahí acumulada, ¿cachai? A mí me parecía que el cine chileno había perdido toda su capacidad de insolencia. Y claro, y La Sagrada Familia con sus virtudes y defectos, es por sobre todo una película, digamos, académicamente mal filmada, en el cual el habla es central, súper central, donde está completamente improvisada, no había ningún diálogo escrito, donde se parece más a la actitud de una canción punk que a la virtuosa ejecución de una pieza clásica, ¿cachai? Que es algo que quizás me empezó a interesar después. Claro. Pero en ese momento también era un poco el acto desesperado de hacer lo posible, claro, de hacer algo en vez de nada. ¿Cachai? Porque el otro camino hubiese sido coproducciones, fondos, 4 años, guión, exacto, storyboard y hipotecar, bueno, yo no tenía... Y cambiar la película también. No había nada que hipotecar tampoco, o sea, pero las historias eran como, perdió su casa, se separó, claro, fue abandonado, que está tan endeudado, está con poco menos que con prisión nocturna. ¿Sí? Si a los prisioneros le hubiesen dado, no sé, las mejores guitarras y un estudio, afiches, diseño de vestuario, seguramente sería el resultado completamente distinto al que conocemos. Claro, o cuando se los dieron ya sabían, ya habían pasado por
por hacer todo, digamos, ¿no? Desde hacer de la carencia virtud. Igual yo creo que eso es hacer cine en Latinoamérica, pero eso igual es hacer cine en cualquier parte. De tripas corazón y de la carencia virtud. ¿Te tinca que hagamos un pedacito de Navidad? Yo tengo, o sea, perdón, de Navidad, de la Dale. Sagrada Familia. Tengo un pequeño extracto que había elegido. Ahora, todo lo que dije nada que ver, ¿cachai? Claro. Espérate a ver si lo pillo. Y si no, el que salga. A mí me encanta la fotografía. Esta película la hizo Gabriel Díaz, Gabriel ¿puede Díaz. ser? Sí. ¿Dónde veo el tiempo? Claro, y esto fue filmado con 2 cámaras Sony PD150 Mini DV. Filmamos 95 horas más o menos de material, sin parar. Y a propósito del habla, perdón, hay un personaje que no habla, ¿no? ¿Cierto? Ahí hay un... Como Sí. que está el tema puesto también ¿Verdad? ahí. Sí, no, nunca lo había pensado. Pero... ¿Dónde está el de la hamaca? Ah, Ahí viene busca por ahí. aquí. De nuevo el tema de cómo hacer posible algo. Claro, la filmamos en 3 días. Hicimos 2 cámaras, una la hice yo, la menos buena. Y estábamos despiertos al momento que los personajes se despertasen y nos íbamos a acostar luego de que se fuesen a acostar. Y así fue de viernes a lunes en la mañana. Y una vez que estuvo editada, que me demoré como un año en editarla, la proyectamos en una pared y la filmamos en 35 para poder tener la película en 35 milímetros, que era la única forma todavía de proyectar en ese tiempo. No Qué había, locura, qué no antiguo. había cómo distribuir si no fuese en 35, ni ir a festivales, ni nada. Entonces ese fue el modelo de producción que tuvo la película. Hay algo que hablaba sobre esta tradición o puente que pasa con una tradición en el cine chileno de los 60-70 que viene directamente más del documental, ¿no? Y hay algo que empieza a aparecer acá por ese gesto también de pensar 2-3 días, planos que son secuencias, improvisación, pero desde la ficción. Entonces, y hay siempre como esa mirada de que parece ser un documental también, como que está haciendo el juego. Por eso es bonita la escena de la Patti López que está actuando Que declama. y que declama, y como un poco eso es el tema también de la película, Sí. siento yo, como la cuestión de esa pugna entre el documental y la ficción. Estoy filmando y la cámara se va y toma una bufanda, pero al mismo tiempo estoy en un primer plano del personaje. Entonces siento que hay una pugna que probablemente se repite en tus películas, como de un modo de mirar y de hablar de eso. Esto estoy Sí, como puede ser. estoy filmando o registrando la actuación también de Sí. un personaje. Sobre todo la actuación, porque por supuesto que mucha gente dijo, no sabe filmar. Entonces, nada, po. No era la idea, pues. Igual está hecha así a propósito, pero no tenía otra antes, entonces, bueno, puede que tuviesen un punto, pero no solo por eso, sino que me interesaba más que tuviera, digamos, ¿cómo decirlo?, garra, a que estuviera foco. ¿Cachai? A mí me parecía que en ese momento estaba todo el mundo más preocupado que que las películas no estuvieran a foco, pero no que tuvieran garra o tripa, ¿no? Y esta película es más tripa que foco. De hecho está filmada con autofoco. Nunca hubo foco manual. Entonces hay muchos... pero sí ahí, claro, me pasó algo con los actores, que a mí me gusta mucho trabajar con actores, es parte central de lo que yo hago. Obviamente es como obvio decirlo, porque siempre que uno filma con seres humanos los actores son centrales, pero en un sentido más central aún. Porque más allá, digamos, de la historia, de la puesta en escena, de alguna forma siempre lo que he hecho son dispositivos para poder filmar a los actores
para poder filmar el documental de los actores haciendo como qué. Entonces me interesa más la batalla artística del actor o la actriz que el problema del personaje. O sea, el problema del personaje para mí es un problema de guión. Y después en el fulgor de la batalla del rodaje, en verdad, el actor llega con su propuesta. Has hablado más o menos antes de filmar. Yo no ensayo, nunca ensayé, quizás por lo mismo, por el mismo terror del diálogo acartonado. Pero lo que tú estás filmando no es el personaje. Estás filmando a un actor dando una batalla artística e intentando sobrevivirla. Entonces, mientras más, digamos, no es sofisticada la palabra, pero mientras más desafiante sea esa batalla, digamos, más juguito te dará lo que estás haciendo, ¿no? Porque estás literalmente exprimiendo las cosas para que salga lo que tienen adentro. Entonces, a mí, claro, más que en este caso, no sé, el personaje de Marco Padre de Sergio, me interesa Sergio en el problema en el que está metido, claro, ¿no? Que es hacer la película sin diálogo escrito, contra la espada, entre la espada y la pared. Y luego de esto, cuando fui buscando más sofisticación visual y más, quizás acercándome más a ideas más canónicas de belleza, lo que sí creo que traté de nunca perder era esa vibración humana al centro, que yo creo que viene del interés genuino de verdad mirar al actor dando su batalla. ¿Cómo lo resuelves? Como, por un lado, la batalla de la película y la batalla interna de cada uno de los... Y yo creo que es una de las grandes fuentes de placer cinematográfico. Después de la historia y todo lo demás, el placer de ver un actor en el cine, bueno, ver un actor siempre, ¿no? En el teatro también, creo. Es eso, es que tú decís, bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo voy al teatro, aunque no me guste la obra, siempre me gusta cuando aplauden. Y es como mi parte favorita, y porque creo que lo que hay ahí es el aplauso a alguien que a un grupo de personas o a alguien que ha encomendado su vida a esa vocación, ¿no? Entonces, a veces hay más batallas ganadas, más batallas perdidas, no se sabe, depende de cada pieza, de cada obra, pero lo que sí, que bastan solo algunas para uno sentir que el aplauso es merecido. Y yo creo mucho en eso. A mí una de mis... Tú me paráis nomás si me largo mucho. Dale, no, uno de mis textos favoritos es un texto que escribió un francés que se llama Alain Badiou, que escribe harto de cine, y tiene un texto que se llama El cine como experimentación filosófica, que se los recomiendo muchísimo, donde habla justamente de esta emoción, de la emoción de la victoria que el cine te produce. Más allá del relato, cuando tú asistes a una victoria artística, tú te haces parte de esa victoria de manera vicaria, y en este caso la película te la regala, entre comillas, sin tú merecerla. Y esa es una de quizás la más profunda de las emociones cinematográficas, que es la emoción de asistir, no es algo imposible, pero sí a ver el resultado de una batalla dada y una batalla ganada. Y él dice, una gran película es una película donde hay más batallas ganadas que perdidas. Pero y siempre habrá excedentes y siempre habrán cosas imperfecciones. Él habla mucho de eso y tiene mucho que ver con... Yo estaba leyendo mucho ese texto en ese tiempo, que él dice, claro, el cine, de nuevo, no filma, no hace ficción, el cine filma lo real, y la ficción acontece por distintos procedimientos y mecanismos del rodaje mismo, si es una película en plano secuencia, pero sobre todo del montaje
que para muchos es, digamos, donde está lo que hace del cine al cine, ¿no? Y él dice, claro, el cine se alimenta de lo peor que hay en el mundo, de la impureza, ¿no? de la imperfección, su material preferido, ¿no? Y luego a través de la combinatoria alcanza a veces a tocar ciertos momentos de pureza. Y el espectador de cine no necesita ser un espectador cultivado, como lo necesita quizás la pintura, la poesía, la danza, ¿no? Sino que puede ser, digamos, cualquier patipelado y acceder a la presencia, o sea, a la experiencia de lo que él llama la gran pureza, que no es en el sentido fascista del término, porque está hablando justamente de lo contrario. Está hablando justamente de que el cine trabaja con la impureza, ¿no? Pero es capaz de presentar ante la masa la sofisticación, digamos, de las grandes artes, pero con total accesibilidad. Es por eso que el cine sirve para todo. Lo puede agarrar, no sé, a ver, hablemos de una película reciente, The Fabelmans o Tar, la puede agarrar un psicólogo, un arquitecto, un filósofo, un psicoanalista, y todos pueden tener algo que decir a partir de esa como fuente generadora de sentido que una película bien hecha puede llegar a ser. Aprovecho de agradecer a David De Luca, que está arriba en las luces. El profe David. ¿Quién más está ahí arriba? ¿Está la Magdalena? ¿Alguien más ahí echando una mano, siempre apoyando? Recordar que siempre estas iniciativas son hechas a pulso. Está el Neto, Fran, el Dylan grabando, haciendo registro. Roberto Tello ayudando ahí con el sonido, el Fran también, así que y la Mer por ahí dando vueltas. Así que nada, agradecerle, porque después se nos olvida que aquí todo lo hacemos ahí con muchas ganas y con mucho cariño. Películas de guerrilla. Y road movie casi, no sé road movie chilena, guerrilla. No era una película que está en carpeta, porque esto es a propósito del terremoto. Esto es un largometraje, ¿no es cierto?, que creo que se estrena en Locarno, puede ser. Entonces, no es una película en carpeta. Tú estabas preparando otra, que era Gloria, ¿puede ser? Se estaba preparando Gloria, que es como una película que sabemos probablemente la más reconocida como piedra angular de las películas conocidas, y aparece este evento. Cuéntanos un poco cómo nace, cuál es la evolución que pasa ahí. Se cruzan varias cosas con esta película, porque, pucha, que es triste ahora que la veo de nuevo. Me acuerdo todo lo pesado que fue hacerla. Claro, a mí, a ver, porque como estamos en este contexto, igual siempre, digamos, me prometí seguir siendo siempre un estudiante. Entonces, me encanta estar acá por eso también, porque para mí esa es la actitud correcta, ¿cachai? Y las primeras 3 películas que yo hice, La Sagrada Familia, Navidad, que es un poco más normal, digamos, porque está hecha en 23, 24 días, y esa está bien filmada, y El Año del Tigre, que está hecha en 11 días, son mis primeras 3 películas y son mi segunda escuela de cine. Me di cuenta después de eso, porque después viene Gloria y empieza como otro episodio. Pero yo tuve la suerte de poder hacer estas películas de alguna u otra manera, cada una, de nuevo, con muy poca plata, y en su escala, una me permitió hacer la que vino, ¿no? Entonces, tuve mucha suerte en esos primeros, no sé, 7 años en que hice estas 3 películas. Y me pasó que había hecho La Sagrada Familia, que le fue muy bien para su tamaño. Y luego hice Navidad, que no la vio nadie, pero estaba bien filmada. Y después estábamos empezando a escribir Gloria, que era Proto Gloria, no se llamaba ni Gloria todavía. Estábamos ahí como
una película sobre el mundo de nuestras mamás, como cómo sería. Y vino el terremoto, y estaba con mi co-guionista Gonzalo Massa, y tratábamos de escribir sobre lo que después se llamaría Gloria, y súper, como todos, conectados con las noticias, con lo que estaba pasando en el sur. Y veíamos primero que los presos se escaparon de las cárceles. Y un poco bromeando fue como, wow, eso es como, después de todas las consideraciones humanas, digamos, era como, que heavy, es como un western metafísico, así como un preso que se escapa de la cárcel. Después vimos la noticia de que el tsunami arrastró un circo, y con él las jaulas de los animales, y se soltó un león, o algo así, y tuvieron que cazarlo los pueblerinos, digamos. Y era como, chucha, bueno, que heavy, ¿te cachai? Que el preso se cruzara con el animal, los dos como seres encarcelados que son liberados por esta fuerza telúrica y salen a la libertad, pero la libertad es argumentablemente peor que el cautiverio porque el mundo, digamos, está patas para arriba y nada hace sentido. Y después, y tratábamos de seguir escribiendo Gloria y un poco lo hacíamos, y después escuchamos que a los 10 días, no sé, el 80% de los presos que habían huido volvieron por su propia voluntad a las cárceles. Y Juan de Dios Larraín, nos habíamos juntado un tiempo antes, me había dicho, si alguna vez tenías una idea de una película que se pueda hacer en pocos días, como La Sagrada Familia, hablémoslo, ¿cachai? Y yo, ya. Y lo llamé, pues. Dije, oye, tengo algo parecido, digamos, en términos de escala, digamos. Pero tendría como que ir a verte ahora, ¿cachai? Porque implica filmar en las zonas todavía devastadas. Como que la lógica cara para hacer esta película es reproducirla a los Hollywood, ¿no? Reproducir la tragedia, reproducir, digamos, la catástrofe. Entonces, el Juan me dijo, dame un día. Y el otro día me dijo, ok, pero ¿podéis partir filmando en 2 semanas? Y de nuevo, un poco como respondiendo a la misma actitud, le dije, dame un día, llamé a todas las pegas que estaba haciendo, dije, lo siento, me voy a desaparecer, si me van a echar lo entiendo, pero ojalá no me echen, y tuve suerte, no me echaron, y partí al sur a escribir mientras lo ocasionábamos. Entonces íbamos en una van y veíamos, no sé, una casa mordida por el mar, con el living, pero completamente así, mira, esa casa podría ser la casa de la familia a la que él va a ver tan pronto huye de la cárcel, exterior, casa devastada, porque está ahí, y ahí no había nadie, no era como, y cuando hubo que pedir permiso lo pedimos, pero estaba todo botado, entonces lo filmamos con esa lógica, mucho inspiración Alemania año cero, rosselliniana, como filmar al calor de los hechos, digamos, sobre la ruina, como está filmada esa película. Y así la hicimos. Y entonces es una historia, claro, es una historia muy, muy sencilla, digamos, del preso que huye y escapa sobre las ruinas del sentido. No le queda nada, ni familia, ni nada, y se cruza con este tigre, que también anda huyendo, también es una bestia que no cabe en la sociedad, digamos. Y pasan ciertas cosas entre ellos y el preso termina, digamos, prefiriendo delatarse y volver. Triste, triste, triste. Pero al mismo tiempo, bueno, potencialmente bello también, ¿no? Era como eso, y se hizo así también muy en esa moral. Aquí en la película pasa algo con el Tato Dubó, que llega después, me imagino, de este primer proceso que es ir al lugar, anotar, hacer este guión, y aparece el Tato, que me imagino que también hay como un metadocumental, en el sentido de que
Tato Hugo se enfrenta a este espacio por primera vez Sí. y tú sacas la cámara y su reacción de estar haciendo la película, pero al mismo tiempo estar enfrentándose a toda esa tragedia. Total. ¿En qué punto es actuación? ¿En qué punto realmente es el Tato? Creo que escuché al Tato en algún momento decir que él era como el león en el espacio, como que lo que hacía el director era domarme, como pararme un poco, que él iba como el león buscando y como un animal ahí desatado de emoción. ¿Lo escuchaste en Divina Comida? No lo creo. Gran capítulo. ¿Ah, sí? Gran capítulo. ¿Y habló de la película? Sí, sacó una foto. No te creo. No, lo máximo el Tato. Excelente. Lo que tiene, yo pocas veces he trabajado con hombres, ¿cachai? Como, bueno, igual aquí hemos visto, pero fue increíble trabajar con él. Además que el Tato es súper interesado en los chilenos, en el pueblo. El Tato, claro, canaliza todo eso. Es muy querido, muy conectado. Muy querido, muy conectado, muy real, tiene eso el Tato. Y era doloroso estar ahí, o sea, estar ahí dolía, o sea, habían réplicas todo el rato, como unos latigazos, y la gente estaba aún barriendo en silencio, o sea, era como que se escuchaban los escombros, nadie hablaba, y de repente se escuchaba a alguien llamar a alguien, María, María, estas cosas que nosotros grabamos, fuerte, y también hecho con poco, o sea, realmente con 3 chauchas. Y había una escena en la que el pueblo huye del tsunami hacia el cerro. Entonces, lo que hicimos fue, había un circo y contratamos a uno de estos autitos que, hola, esta noche, y el tipo, le dijimos, estamos haciendo una película sobre lo que pasó en el terremoto, una ficción. Vamos a hacer un gran asado, ¿cachai? Vamos a filmar las escenas de huida del pueblo hacia el cerro. Están invitados para que sean extras, ¿cachai? Vamos a compartir después un asado, vengan como los pilló la ola. Puta, y se llenó, habían, no sé, 200 personas. Y cosas conmovedoras, o sea, una señora que llegó con una zapatilla porque así salió. Entonces hicimos la toma, no sé, unas 6 veces, que era todo muy chico, o sea, un camino, mucha gente huyendo y el Tato agazapado detrás, fondeado, como entre que se sumaba o seguía por el descampado. Y claro, un hijo cargó a su mamá las 10 veces de la misma manera que la cargó, porque así fue. Entonces tenía mucho de la terapia que genera representar. Poner en escena algo que ocurrió es una forma de tomar distancia, nombrarlo, separarlo, sacarlo de ti. Y entonces fue muy en ese sentido único, fuerte hacerlo. Y a mí lo que me pasó también en términos de vitales es que como un año antes, con el Alejandro Fernández, habíamos estado en el Festival de Valdivia y el Alejandro lo cuenta muy bien esta cuestión, de hecho la tiene escrita por ahí, que veníamos de vuelta en la van, y yo había hecho Navidad y él había hecho Sentado frente al fuego. 2 películas que no vio nadie, y la suya es súper buena, o sea, súper linda la película, y veníamos así como, puta, mi sueño era hacer pequeñas películas y viajar de repente, y ¿qué vamos a hacer? Porque eso es lo que estamos haciendo y no sabemos cómo vamos a hacer la que viene, y como que no va mucho para ninguna parte esta cuestión, y íbamos en la van. Entonces Alejandro escribió un texto cuando pasó lo del Oscar, que era Lelio se bajó de la van. Muy amoroso. Pero quiero decir que lo que me pasó a mí con esta película fue que, aparte que era una película dura, dolorosa, que claramente no estaba en el problema de querer ser vista. Quería encontrar su público, como toda película, pero no era como, quiero conectar. Era la oportunidad de hacerla, más bien. Y me acuerdo que Volver de Locarno, que curiosamente, claro, el Tres Tristes Tigres había sido la película anterior chilena que había estado en la competencia de Locarno 43 años antes,
del Año del Tigre. ¿Cachai? Entonces era como volver a Locarno, yo iba súper ilusionado. O sea, uno nunca sabe, pero no tanto con el tema sino que la película tuviera una visibilidad en ese lugar. Y claro, le fue bien, ganó un premio, pero me acuerdo la sensación de volver, cerrar la puerta de mi casa, dejar las maletas y decir, que voy a tratar de conectar. Voy a tratar de ahora encontrar un público. Entonces, por eso para mí las primeras 3 son haber tenido el privilegio de arreglármelas para poder hacerlas, sin la preocupación del público como preocupación tan central, a pesar de eso. Y después, Gloria, una respuesta también quizá a la tristeza de esta película, porque Gloria es una película súper vitalista, pero también al intento de aplicar los hallazgos de estas 3 películas y de la experiencia anterior en una película que quería, digamos, literalmente como hacer que el espectador se pusiera a bailar, ¿cachai? O sea, formalmente es como muy claro. Literal. Aparece el color, sí, música, sí, baile. Sí. Después de... Exacto. Vimos la Sagrada Familia, Navidad, que es como café. Sí, son más Esta que pesadas. es como gris, de alguna manera, y aparece esa vitalidad que es. Claro, claro. Pero La Gloria es una película hecha sin ningún diálogo escrito, completamente improvisada, filmada a 2 cámaras, una cámara la hice yo, con mi mismo director de foto, digamos, de Navidad y de Una Mujer Fantástica, aunque todavía esa no estaba hecha. Benjamín Echazarreta, que habías hecho cortometrajes. Había hecho los primeros cortos con él y todo. Y entonces, claro, no era para nada un desvío, ¿no? Sino que era más bien como la consecuencia natural del cierre de un proceso y la apertura de otra etapa nomás, ¿eh? Es fácil decirlo ahora, en ese momento lo viví con mucho vértigo y sobre todo como con muchos rayos que estamos haciendo, porque era una época en la que estaba muy de moda como las películas sin ningún diálogo. Yo creo que era una época mucho más sintonizada con El Año del Tigre que con Gloria. Pero bueno. Sintonizada en el mundo sí, del cine, de la elite, de los festivales, sí, exacto. No del público. No del público, no. No, si incluso Gloria, en términos de sintonía con el público, una película que le fue bien, pero no es una mega hit. Lo que pasa es que en el mundo, Gloria es una película muy vista. O sea, la acumulación de espectadores en el mundo es una... Gloria y Una Mujer Fantástica son películas súper vistas, estadísticamente. Pero también, ¿sabéis que yo tenía ganas tenía ganas de que eso pasara? Entonces también, quiero decir, si es que a alguien interpela o le resuena, es que yo creo que tenéis que querer eso. Muy difícil que salga como de yapa, digamos, de chiripa. Difícil, tiene que ser parte de tu proyecto el intentar tocar a más gente para que eso ocurra. De lo contrario, no sé, por chiripa las cosas pasan una vez quizás, no sé, pero no... Y a propósito de las batallas, esa es una batalla, una apuesta compleja, ¿no? Como que te vaya bien, que se vea la película. Total, es muy difícil. Si existiéramos la clave, estaría lleno de esas películas muy difícil. Chilenas. Pero a mí lo que me pasó fue que ahí empecé con, yo le llamo más la etapa contrabando, porque fue intentar encontrar audiencias más grandes, pero contrabandeando todo lo otro. O sea, distintas formas de hacer, ¿cachai? Porque Gloria es una película hecha como no se hacen las películas. En el sentido tradicional, es un guión que tiene, no sé, 34 páginas, sin ningún diálogo escrito, igual que el de la Sagrada Familia. A todo esto te traje quizás para dejarlo, no sé, que salió en la publicación de los 2 guiones, la Sagrada Familia de Gloria, entonces para que lo tengan ahí, lo fotocopien. O sirve para avivar ahí la parrilla cuando hagan a fin de año.
se va para la biblioteca. Oye, ¿hay algún momento de Gloria que, así que te fascine? Estoy pensando sobre todo, porque quiero hilar con algunas ideas, porque para llegar a The Wonder de la Pali García, ¿hay algún momento que se te ocurra ahora, o momento de la película que podamos buscar y verla a ella en pantalla? Pucha. Para mí, bueno, es que la Pali, la escribimos para la Pali la película. Me imagino que La llamamos para decirle, Pali, vamos a escribir una película que no sabemos de qué es, pero es como un poco, tiene harto de mi mamá, porque Gloria tiene mucho de mi mamá, salvo la parte cuando amanece borracha, y de las amigas de mi mamá. Y la Pali dijo, ya, feliz, ¿y dónde está? Y fue a la casa en bicicleta y como que nos abrazamos, pero no había nada, era muy raro. Y de hecho, como 2 años después, Año del Tigre de por medio, fue como, Pali, ya hay un guión, ¿cachai? Pero muy loco eso, haber escrito para ella, bueno, por admiración a ella igual. De nuevo esta idea como de querer filmar al actor Sí, representando... mucho. Y aquí había mucho de ajusticiamiento artístico, porque la Pali es una gran actriz que no había tenido papeles muy menores en el cine. No protagónico. No protagónico. Entonces yo decía, ¿cómo nadie la...? Entonces había mucho de esa como... La venganza, si la venganza es uno de los grandes motores de la creación, ya que estamos hablando de proceso creativo. ¿Dónde está la venganza aquí de la película? ¿Te acordáis cómo pillarla a propósito? Ah, bueno, la venganza del Eso paintball. puede ser, ¿no? La Pali García, un lujo. Y algo que se mantiene es que la Pali está aquí siempre en pantalla y estamos siempre con ella, ¿no? Como esa idea de conectar es que también estamos teniendo empatía con Pali García y con personajes de la película al mismo tiempo, ¿no? Las dos cosas, total. Claro, esta película tiene dos, o sea, su principal juego es, el secreto de la película es que Gloria es un personaje secundario, pero la película lo mira como si fuera un protagónico, o sea, para la película es un protagónico absoluto, pero muchas veces las escenas se tratan de otras personas o ella no es el centro, y sin embargo la cámara está siempre con ella. Entonces era un tiempo 2012 filmada, o sea, pre-irrupción digamos, de la, ¿cómo llamarlo?, de las narrativas femeninas, ¿no?, al centro, que es algo que comenzó a pasar con mucha más fuerza después del Me Too, del 2017. Y lo otro que hace la película, y que ya lo hacía el guión, es que ella siempre está, por supuesto, en todas las escenas. No es un narrador omnisciente, sino que es un narrador confundido con el personaje. Y la vemos en los momentos, digamos, más pedestres o más gloriosos, más extraordinarios. Le hace depilándose, escuchando Miriam, a bailando al final Gloria, una especie de epifanía. Pero esa insistencia y su cuerpo siempre está encuadrado. O sea, no hay ningún plano en el que no esté ella. Y ni siquiera los contraplanos, porque son a través de su hombro, de sus pies o lo que sea. O sea, su cuerpo siempre está en pantalla. Y eso hace que a fuerza de mirarla y de mirarla uno termine como mirando desde sus ojos, digamos, como sintiendo desde su piel. Y tiene eso Gloria, tiene eso que Gloria al tiro engancha, ¿no? No sé, uno está de su lado, parece. Y deja la pelota boteando para la próxima película que es La Mujer Fantástica, ¿no? Como la idea del uso de la música, por ejemplo, ¿no es cierto? Como esta idea musical. Sí. Me pareciera que de estas 3 películas anteriores, Gloria y La Mujer Fantástica también son como una dupla de películas, ¿no? Y luego viene otra etapa, si quisiéramos dividir un poco la trayectoria, ¿no? Gloria y Una Mujer Fantástica son hermanas como son hermanas la Sagrada Familia y Navidad. Pero claro, Gloria y Una Mujer Fantástica son 2 películas sobre personajes que, entre comillas, no merecían una película en ese momento. O por lo menos no una película como esta. Gloria debería haber sido la mamá
del personaje protagónico y que le dice, cuídate, ponte el cinturón, y la cámara se va con el hijo. Pero sin embargo se queda, ¿no? Y Una Mujer Fantástica también, digamos, esa película debería de haber sido filmada con la cruda luz del realismo social, y se filmó como un melodrama a la Douglas Sirk, ¿cachai? Como con esplendor, que claro, que era quizás contraintuitivo en ese momento, pero también era parte del programa de la película, de la idea de la película, del juego de la película. En el caso de Gloria, poner en el centro absoluto un personaje que debería ser periférico, según la cultura, y en el caso de Una Mujer Fantástica, filmar con esplendor, con cierta aspiración de esplendor estético, a un personaje que debería haber sido filmada con crudeza, sino desprecio. Me encantaría poder pasar todas las películas del Seba o pedacitos y ¡Qué conversar un tortura! montón de ¡Qué rato. tortura! Vamos a estar... Pero claro, igual yo quiero llegar a The Wonder. Ya, Entonces, po. de repente nos vamos a pegar un salto así. Vamos. Pues yo creo que La Mujer Fantástica es la que más ha hablado, la han visto. Dejamos aquí algunas ideas, yo creo que es súper interesante de dónde viene también como el espíritu. Y antes de que les demos la palabra, pues la idea es que podamos hacer alguna pregunta al canción. Veamos un pedacito corto de The Wonder y vinculamos algunas ideas. Tremenda escena, ¿no? Súper intensa y creo que refleja una cuestión que probablemente el tema principal de la película, que tiene que ver con cómo los relatos, cómo nos creemos los relatos que construimos, cómo forzamos a veces a creernos relatos a tal punto que realmente los creemos. Todo ese juego, como esa tensión y esa provocación también al otro, ¿no es cierto? Hasta qué punto tengo que creer, incluso, quizá a mí me pasa mi propio relato, ¿no? Como interpela en varios sentidos. Sí. Entonces ahí el adentro, afuera, Sí, y creo que hay algo muy interesante que todavía extrema el adentro, afuera, que me imagino que viene de la novela, desde donde se nace, se gesta el proyecto, pero también el hecho que sea de época, 1800, pero que también está hablando del 2023, un mundo de redes sociales, de política, de fake news. Entonces hay varios contrapuntos del adentro y afuera que son muy... En la novela no estaba... En la novela el taumatropo, que es ese objetito que tiene una jaula y un pajarito. El run run chileno. El run run. Era un objeto que el periodista le regalaba, pero claro, en el guión se convirtió en algo mucho más central, casi como en el objeto más importante, el relato, no sé, algo así, como que sintetiza todo. Porque el pajarito está atrapado o libre, ¿no? Cuando el run run está girando, bueno, depende de cómo lo veas, po. Depende del relato que elijas tener, porque la respuesta correcta sería ambas. O más bien ni lo uno ni lo otro. Y claro, también por eso la película parte y termina como parte y termina, que es como en el set de rodaje diciendo, ustedes van a conocer a los personajes que creen fervientemente su historia, y en el fondo usted va a creer en esta en 3, 2, 1 y la cámara panea y estamos creyendo. Y estamos creyendo, digamos, como la gente le cree a Cast. O como la gente le cree a Boric, digamos. Creencias. ¿Ah? El ser es una creencia o un relato. Y operamos con relatos personales que utilizamos para darle sentido a nuestro mundo, que puede tenerlo o no, o al mundo entero, y también con relatos intersubjetivos. O sea, la democracia es un relato, no está allá afuera, no es tangible. Los derechos humanos son un relato, son una historia, ¿no? Una historia que nos ha sido muy útil, pero es una historia, una construcción, es un constructo de la modernidad, de hecho, occidental. El dinero es un relato,
es un acuerdo, es una ficción. Y más allá de la existencia o no existencia de Dios, que está más allá de mi jurisdicción, las religiones son un relato, la nación es un relato, y por supuesto que el cine trabaja con eso. Está en el corazón del cine mismo el problema del relato y el problema de hacer creer, ¿no? Entonces, en la era justamente de las fake news y de los péndulos que rápidamente pueden irse de un lado a otro dependiendo de cómo se va guiando la discusión pública de manera más o menos limpia, ya nadie puede creer así como así nomás. Creer es una responsabilidad ciudadana, o sea, si usted cree en algo, tiene que creerlo porque ha decidido creerlo, no podéis creer por default en el 2023. O sea, como en el fondo, con todo respeto, si hay alguien acá que cree en, no sé, en el Dios de la cristiandad, está muy bien creer en eso, pero no antes de haberse preguntado qué habría pasado si hubiera nacido en India o en Japón. ¿Creería en el mismo Dios? ¿Hay alguna relación entre creencia y proveniencia cultural? Digamos que creer ya nunca ha sido inocente, pero hoy en día donde los mecanismos de generación de sentido están literalmente abiertos a todos, léase redes sociales, creer es un acto más político que nunca y es una responsabilidad ciudadana hacerse cargo de lo que uno cree y sobre todo, ojo con en quién uno cree, porque a eso es a lo que uno le está dando poder. Digamos, ahí está el domingo pasado como prueba de cuánta fuerza y cuánta influencia puede tener los cambios de estrategia narrativa, hacerse pasar por una cosa cuando se es otra, en fin, lo que todo político hace a todo esto, de cualquier signo. Entonces, se trata de eso también la película, ¿no? Porque la manera que encuentra la enfermera de salvarla es, ella desciende como al Hades, al infierno de la propia creencia de la niña y la rescata con esos mecanismos, ¿cómo decirlo?, conceptuales, ¿no? Con esos constructos, con esas entelequias, y le dice, vas a morir y vas a renacer. Entra en su espacio. Entra en su espacio y la rescata con sus armas, claro. Digamos, y dice, muere Ana y renace Nan. Y la niña muere y le dice, ahora despierta, Nan. Y la niña abre los ojos y dice, ¿soy Nan? Un cuento que uno le puede contar a un niño muy pequeño también. Sí, es que yo creo que así funciona toda creencia. La hipnosis. Así funciona toda creencia, creo yo. Yo creo que cuando uno cree en algo, no es mucho más complejo que eso. Hay harto de pensamiento mágico. Las ideologías son eso. Las ideologías son muy parecidas a la religión, digamos. Hay textos sagrados, hay profetas y hay definiciones de realidad que son completamente contagiosas, además, porque piensan por ti, ¿no? Es como esa idea de los relatos piensan por ti, ¿ah? Entonces, lo que la película que dice es, oiga, usted piense por usted mismo, usted va a caer bajo los influjos del poder de la ficción, amablemente le avisamos y le vamos a recordar aquí y allá, ve que estaba creyendo, pero entonces no se trata solamente de los personajes creyendo en sus locuras, sino que más bien de la pregunta de ¿en qué locura cree usted? ¿Ah? Que es una pregunta súper terrible a esta altura del siglo XXI, porque digamos que el siglo XX mató a Dios y mató a la verdad, y nosotros ahí estamos huérfanos de todo eso, no sabiendo para dónde ir. Y con una necesidad de creer. También. Por supuesto, eso es lo más humano que hay. Tenemos completamente vacíos, hemos perdido el don. Totalmente. Entonces, tenemos una necesidad intrínseca del ser, ¿no es cierto? Sí. Nos dicen, aquí está la escenografía, vamos a mostrar la película y ¡pum! Quiero entrar aquí. En Altazor, creo que es como el 1921, Huidobro decía a propósito de la cruz, digamos, ¿qué pondremos ahora en el sitio vacío? Claro. Ya no hay bien, no hay mal, no hay verdad, no hay orden, no hay belleza, ¿no? Huérfano. Y eso es un poco la condición del ser humano moderno, digamos, postmoderno, como quiera que se llame. Y también
ahí también pasa la responsabilidad de los que tenemos, ¿cómo decirlo?, la posibilidad de relatar. Porque relatar es siempre un acto político, digamos. O la decisión de relatar, ¿no? La decisión de relatar y tener el micrófono y qué haces con eso, digamos, porque toda película es política. Sobre todo las que no lo saben, o las que creen que no lo son. Son las más políticas de todas, ¿cachai? Como, no sé, Grado 3 es político y Euforia es político y Gloria es política también. Nos queda un ratito, Seba, para un par de preguntas. Encantado. Muchachines, le invitamos a alguien que quiera comentar allá rápidamente. Primero que todo, muchas gracias por estar acá. Creo que es un privilegio para todos nosotros que somos estudiantes. El hecho de que estés aquí también considero que es un acto político porque creo que en Chile no se... Sabemos que aquí las artes no se valoran tanto y creo que aquí todos apreciamos el hecho de que estés acá tratando de nutrirnos. Y con eso quiero partir la pregunta. Me gustaría que nos recomendaras, bueno, teniendo en cuenta que también eres un personaje icónico dentro de la industria cinematográfica chilena, me gustaría también preguntarte qué nos recomiendas tú como para los futuros realizadores y para también actores que están aquí, de qué forma también podemos nosotros como nutrirnos y qué es lo que te sirve a ti para expandirte en toda esta área, porque tenemos en cuenta que igual Chile cuesta mucho que en nuestras películas igual salgan como a nivel internacional. Ahora hay un boom, pero ¿qué es lo que nos recomiendas tú también dentro de la experiencia que tú has vivido? Bueno, gracias. Feliz de estar acá, en verdad estoy muy contento de estar acá. Pucha, yo creo que hacer cine en cualquier parte es difícil, ¿eh? Yo he filmado fuera y lograr llegar a que una película se le dé luz verde, pucha, años. Entonces, pero hacer cine en Chile sigue siendo una odisea y sigue siendo súper difícil, pero ya llevamos 20 y tantos años de tecnología digital, entonces, y está internet, además, lo que yo encuentro que nadie ha usado, digamos, realmente todavía del todo, y que yo creo que en algún momento los jóvenes cineastas van a empezar a hacer algo con, de alguna manera, distribuido gratuitamente en internet, pequeñas piezas, quizás otras lógicas que no tengan que ver con el largometraje de 2 horas que se exhibe en salas o ahora en streaming, sino que otra cosa. Ahí hay algo que yo creo que todavía está la pelota rebotando y como que no se ha usado, pero eso ya es más curiosidad personal. Yo igual creo que independientemente del momento histórico, tecnológico, de nivel de recursos, de concursables, de nivel de apoyo que exista, de nivel de desarrollo de la industria, lo que yo veo detrás de la gente, digamos, que ha logrado como mantener una producción, es el hambre, ¿no? Es como la urgencia y el hambre de tener, digamos, como película adentro y tener que sacarla, o de tener que expresar, más que expresarse, expresar a través de este medio. Un poco en broma cuando me lo preguntan, no tan públicamente, yo digo, si encuentras que hay otra forma de decir lo que tienes que decir que no sea el cine y te tinca esa, haz esa. Porque hacer una película es, incluso las más baratas, e incluso las que quedan pésimos, es extremadamente difícil. Entonces, como es lo que dice Cronenberg, si has de hacer una película, enchúfate al trifásico, no te enchufes al 220. Entonces hay que ver cuál es tu trifásico. Si tu trifásico es el cine, y ahí viene como la máxima vibración que te, digamos, que te va a dar la energía suficiente para aguantar, primero porque son olas de desesperanza e ilusión, pero no hay película alguna, independiente del nivel que uno esté, que no pase por crisis, que no esté a punto de no hacerse, mira, la única cosa que yo tuve clases con Orlando Lubert, y lo que me acuerdo que me dijo que nunca se me olvidó fue que dijo, cine, lo escribió, cine es crisis, punto. Y yo como, y sabéis que pasan los años y encuentro que tiene toda la razón en eso.
crisis entendido como problema repentino del que probablemente nos aniquilará, / oportunidad. Oportunidad de, ya que está ese problema, encontrarle la vuelta para sortearlo de alguna forma. De nuevo, la relación entre lo ideal y lo posible, ¿no? En el cine, ¿eh? No, estoy hablando de política. Pero eso, sin esa hambre, es difícil porque además es una pelea de muchos rounds. O sea, no porque haga una película de la que le fue bien, significa que tienes asegurado necesariamente mucho. Y sobre todo mucho más cruelmente en nuestra realidad local, donde la industria es muy frágil. Porque a mí lo que me ha pasado afuera, que me empezó a pasar desde Gloria, es que me llegan guiones y me ofrecen cosas, y hay un circuito, hay guiones dando vuelta, que andan buscando directores, y eso empezó a pasar acá hace poco, más con las series quizás que con las películas, pero acá seguimos en la lógica, y está bien porque es la única que podemos generar por ahora, de tú tenés que fabricarte tu propia, ¿no? Tu propia como realidad laboral si quieres escribir y dirigir, ¿eh? Me refiero sobre todo a esa área que es la que yo hago. Pero sí, como que la forma más corta de decirle quizás es que al final de, ya voy a hilar la idea, al final de La mala educación de Almodóvar, que es una película que no me gusta mucho, parece que hay una voz en off que dice, bueno, pero seguía creando con la misma pasión, y pasión, la palabra pasión crece y se toma la pantalla entera. Y así termina esa película y dice pasión. Y es un poco eso, o sea, cine es crisis y pasión, diría yo. O pasión en crisis. Y hay que amar eso, porque si no, lo cuesta arriba que inevitablemente se hace, es como que eso que dicen, el dolor es inevitable pero el sufrimiento opcional. Si tu opción es sufrir en el cine, más vale que lo ames. A eso voy. Primero que todo, agradecer porque estás acá. Yo igual llegué como medio de chiripa para acá, pero acá. Primero que todo, partir diciendo que a mí me encanta Navidad, lo encuentro bacán. Ah, gracias. Que fome que la ningunes, porque es bacán ver como un coming of age adolescente 2000ero. Lo encuentro un desafío bacán. Y nada, ahora mi pregunta son dos preguntas que quise combinar que creo van bien de la mano, que tiene que ver por el hecho de que dijiste de que el cine graba la realidad, y es algo que yo me cuestiono harto, en especial de las ficciones. Como pienso ahora mucho desde la inteligencia artificial, en cómo ha avanzado tanto estos últimos años y como que pensaba desde el ámbito del cine, quizás como en un posible futuro, quizás le podemos escribir a una inteligencia artificial que nos haga un set de filmación, que nos haga revivir a actores, que nos haga crear una ambientación, si es que se lo pedimos de la forma que queremos hacerlo. Y cómo quizás después la inteligencia artificial se puede comer el cine. Y en eso también pensé cómo lo documental puede ser como la resistencia a lo que podría ser la inteligencia artificial, ¿no? Que quizás eso es lo más parecido más a la realidad de la ficción, como comparándolo a la ficción. Entonces mi primera pregunta va como, ¿cómo crees tú que la ficción puede o es capaz de grabar un poco la realidad? Que frente como lo que tú decías también, como que el cine también es realidad. Y también ya tirarme un poco más para el lado de cómo también logras combinar lo documental, la forma de grabar lo documental, pensando que escribiste Gloria sin ningún diálogo. Que eso realmente lo encuentro así increíble, fantástico, porque para mí también escribir diálogo es como lo más peludo. Yo también que tuve que escribir un diálogo de largo, ¿cachai? Es como, no quiero rellenar, pero tampoco quiero dejar espacios vacíos, pero cómo puedo escribir como sin tener que chamullar, no sé, y también cómo significa llegar a un set de filmación sin diálogos y desde dónde nacen los diálogos también. Eso. Claro. Gracias por lo que dices de Navidad. No es que yo la ninguneé, solo dije que no la vio nadie, lo cual
excepto tú. La vio muy poca gente, la vieron 1083 personas en el cine. A eso voy, pero yo aprendí mucho esa película, le debo mucho, y de hecho, el control formal que se ve en The Wonder, la primera vez que realmente lo intenté fue en Navidad, que es una película mucho más formalista, mucho más precisa que La Sagrada Familia, que es más panqueta. Toda la razón, o sea, lo que viene con inteligencia artificial, yo creo que lo que yo estaba diciendo es pensando en el cine hasta hace 4 semanas, que cuando salió ChatGPT y todo eso. Claro, la pregunta sería el texto, el prompt de texto que se le pide, aquello que va a generar, probablemente sea una cosa distinta al cine, ¿no? No sé cómo se llamará, pero como lo hemos entendido hasta ahora, dudo que la inteligencia artificial sea capaz de generar eso que entendemos, eso tan escurridizo que entendemos que el cine es. Que es justamente una relación, en el caso de la ficción, una manera de robarle a la realidad retazos con los cuales construir una otra cosa que no es precisamente lo real que está ahí, sino que es algo que ocurre por procesos de combinatoria y ojalá de elevación, ¿cachai? Como elevar el asunto, que vuele, que flote. El proceso humano de hacer eso, difícil que la inteligencia artificial logre esa nobleza, pero anda a ser tú. Yo cuando veo la imagen de inteligencia artificial después de las primeras 2 semanas de borrachera, digo, son súper cliché, es como el máximo común denominador, ¿no? Como, es la idea como cliché que tú tienes, una mujer en París, y aparece algo que uno ha visto 500.000 veces, ¿no? E incluso si le dices, pero en versión calavera, no sé si lo que pasa ahí tiene la capacidad de estremecerte, que es lo que el cine sí tiene, ¿no? El cine es estremecimiento cuando es, aunque sea comedia del mismo género, hay estremecimiento y es un estremecimiento humano. Pero gran herramienta, o sea, igual yo estoy buscando un título de una película y le pregunté a ChatGPT, y primero le dije, sería una buena idea una película de tales características, que patúa, así hecha por mí, y como 3 páginas me dijo que sí, así que, y malos títulos igual, súper malos, 2 más o menos, pero, y conectando con la pregunta de Gloria y los diálogos, cuando tú trabajas, es la idea del cerebro colectivo también, porque cuando tú trabajas con improvisación, con un grupo de actores, en un espacio cerrado, donde las reglas del juego están bien establecidas, es como si estuvierais escribiendo con ChatGPT, porque en el fondo no eres solo tú pensando, sino que ni siquiera ellos solos pensando, es el juego en el que estamos jugando todos que permite que salgan ciertas cosas, porque por algo salen ciertas palabras y no otras, ¿no? Por algo dicen tales ideas y no otras, porque en el fondo el asunto está de alguna manera guiado o delimitado como lo delimitaría un prompt a la inteligencia artificial, ¿no? Es saber preguntar, ¿no? El problema de la improvisación. Escribir diálogo fascinante, o sea, me haya quedado bien o mal, la primera vez que yo intenté realmente escribir diálogo fue en Una Mujer Fantástica, que fue la película que yo dije voy a tratar de graduarme a mí mismo de guionista, porque no puedo seguir solamente haciendo estas películas sin diálogo escrito, en fin. Y estudié un montón ese año, y leí un montón, y me metí a todo esto Twitter como de autoayuda que hay de guionista, que es como, tranquilo, todo va a estar bien, ¿cachai? Que como que el guionista siempre está como sufriendo y se ayudan entre ellos. Y porque es verdad, porque escribir es muy difícil, pero ya podríamos hablar 4 horas del problema del tipo de guión, ¿no? ¿Qué es un guión, etcétera? Yo creo que, en fin, aquí ha quedado claro que un guión puede ser varias cosas, pero por algo existe el guión estandarizado, que entiende que la libertad pasa por adentro y no tanto por cambiar la forma.
pero por supuesto que nada está escrito en piedra y alguien como a mí me rayaba una película que no es buena, pero que me rayaba, que se llama Time Code, de Mike Figgis, que es una película partida en 4, donde no hay montaje, sino que todo ocurre todo el rato sin parar, partido en 4 pantallas. Y Mike Figgis escribió el guión en una partitura de música. Y para mí eso cuando yo decía, esto es, qué lindo poder pensar una película así, ¿no? Porque en el fondo es el asunto de que la vieja idea de si haces más de lo mismo, obtendrás más de lo mismo. En algún punto, entendiendo el proceso creativo, ya que, ¿no?, como si fuera una consola de ecualización, la consola es la consola y las teclas son las teclas, ¿no? Hay 250 cosas que podéis tocar. Dirección de arte, estilo de guión, estilo de diálogo, no diálogo, colores. Y la manera en que tú tocas esa consola, ese es el asunto. Primero, saber tocarla y segundo, saber cuándo mover qué cosa. Esa particular combinatoria es lo que hace de cada película un desafío distinto, porque uno sabe quizás hacer películas, pero no la película que estáis haciendo, y eso es lo cabrón del asunto, que tú decís, chuta, sí, ok, y esta es la parte en la que me angustia porque no tengo idea cómo se hace. Pero el abismo, digamos, de no saber cómo vaya a sortear los 500.000 problemas que implica, estoy pensando en la que voy a hacer ahora, trago saliva. Es siempre el mismo, ¿cachai? Porque no has recorrido ese camino aún nomás. Y es un camino creativo y por ende es una exploración, es un proceso. ¿Te respondí? ¿Te respondí? Sí, súper. ¿Tenemos para una más? Bueno, muchas gracias por venir y por dar esta gran charla. ¿Quién habla? Eh, Perdón. Mi consulta son dos. La primera es como las temáticas que tú abordas, principalmente el tema de la familia. ¿Cómo ves tú el concepto de la familia? Ya que al ver alguna de tus películas siento que es como que tienes una visión muy particular acerca del propio concepto de la familia. Y me gustaría saber con tus palabras cuál es. Y la otra pregunta tiene que ver como con la dirección de actores. ¿Hay alguna diferencia entre dirigir actores chilenos y actores extranjeros, norteamericanos? Eso. Bueno, la familia es la base fundamental de la sociedad. Broma. La familia es interesante porque es un micro, es como si pensáis en la estructura social como un fractal, ¿no? Como un sistema que tiene fractales. La familia es uno de esos fractales. Entonces a mí me interesó mucho al principio también por un tema de recursos, porque en vez de poder hablar de historias que ocurren en muchas locaciones, escribí para poder, ¿no?, hablar, entre comillas, del mundo, observando un pequeño mundo, que era lo que podía acceder, a lo que podía acceder. Pero también por historia familiar y en fin, encuentro que la familia es al mismo tiempo tu maestro y tu condena. ¿Ah? Y en ese sentido me interesa mucho porque ahí se fragua, bueno, las personalidades, y no hay, digamos, y en algún momento, por lo menos, los personajes que me interesan a mí son personajes que en el cual los sistemas de creencia, y hablando de nuevo conectando con The Wonder, son las principales fuerzas antagónicas, incluso más que los mismos antagonistas. Es hasta dónde le llega el mate nomás, ¿no? Y de alguna forma, con sus matices, son personajes que en algún punto se rebelan contra el mandato de la comunidad, ¿no? De la familia en el caso de muchas de las películas, pero también de la sociedad en el caso de otras, ¿no? El mandato del colectivo versus el impulso del individual, ¿no? Y en ese sentido me ha interesado mucho la familia, ¿cachai? Porque se parece a la sociedad, o sea, de alguna manera lo es, ¿no? Y claro, un infierno, muchas veces, o sea, un infierno, pero al cual le debes todo.
Entonces es como un buen caldo de cultivo para la historia, digamos. Mi familia no es un infierno en todo caso, pero hablando de las películas, ¿no? Como que, en el caso, claro, La Sagrada Familia se llama mi primera película, o sea, con eso te digo todo. Y lo otro que preguntaste sobre los actores, pucha, te diría que no. Te diría que no hay diferencia. A mí me pasó filmando The Wonder, que es el mejor set que yo he logrado crear, porque además algo de lo que se habla poco, creo, del oficio, es la importancia de la creación del set. Se habla mucho del guión, de cómo dirigir, de la puesta en escena, pero la creación de un set es lo que define a quien dirige. Y es lo que marca a fuego la película. Porque cuando estoy filmando, ¿quién decía? Creo que era... Alguien decía, tú no puedes empezar una escuela de teatro en un rodaje. No podéis como deconstruir al actor y hacer que haga una cuestión, no sé, así no se filma atrasado y sin plata. O sea, se filma atrasado y la plata no alcanza, esa es la verdad. Entonces tú llegas a filmar, tenías el guión, te tirita la mano, están los actores, acción y algo pasa ahí. Y algo le pasa a tu cuerpo que te hace decir, vamos de nuevo, menos, más rápido, más lento, o lo que sea. Y eso no cambia, eso es lo mismo aquí o allá. Lo que sí creo que he ido aprendiendo es que quizás la gran forma de dirigir actores es aprender a construir un set. El tono del set, el volumen del set, la gente que está en el set, a quienes contrata, las personalidades. Pucha, el actor llega, yo nunca ensayo, entonces no pasa por ahí, pero en The Wonder se me acerca la mamá de la niña, que además es su mamá en la vida real, y me dice, oye, gracias, lo hemos pasado, en fin, ha sido tan rico, ¿cachai? Entonces, me dice además, como tu atención a los detalles y cómo nos dirige, y yo le digo, en realidad no sabría hacerlo de otra manera. Y después me quedé pensando, en realidad esa actriz llega esa mañana en el auto al set, se baja y entra al set y actúa porque hay un tono, no sé, hay películas previas, hay una expectativa, hay un guión, hay un tono con el que tú tratas a los actores, hay algo que estáis buscando, ¿no? Y el actor o la actriz operan dentro de eso. Yo nunca he actuado, pero sé por amigos de actores y que terrible estar a la deriva. Es lo peor, ¿cachai? Cuando tú decís, no me están mirando, no me están hablando, no me están escuchando lo que estoy diciendo. Yo creo que yo miro y escucho porque genuinamente estoy interesado de nuevo en la persona dando la batalla artística, pero también estoy defendiendo el guión y estoy preocupado de los detalles, que se cuente la historia, varias capas. Forma larga de decir, es lo mismo. Hay más trailer afuera nomás. Pero el set lo es todo. Eso sí. Tenemos para una más. Una más. Todavía una. El amigo entusiasta. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a la universidad por permitir que gente de otros lados que no son de la universidad vengan también. Me parece muy bacán lo que están haciendo. Y primero que nada, no sé si es como autorreferente, pero tiene que ver contigo, que el año pasado trabajamos con chicos que están aquí, un cortometraje que tiene como final un homenaje a Gloria, entonces ha sido como bacán, no sé, como que hables de la película, porque nosotros como que trabajamos mucho en base a esa película, sí, haberte mandado nunca un mensaje, lo cual es como un poco psycho igual. Pero eso como fue muy bacán y un poco desde esa película, no sé si para todos en realidad, pero para mí es como, esto es cine en Chile, y yo lo encontré muy, muy bello y cuando tuve la oportunidad como
me parecía muy natural hacer ese homenaje. Y tengo un noteo, por eso estoy como queriendo hacerlo. Pero quería igual saber cómo ha sido trabajar en grandes películas, porque igual sé, y dijiste muchas veces que el dinero nunca sobra, pero igual es distinto naturalmente trabajar en películas que son más grandes que Sábado y tú, o sea que nada que ver Sábado, me confundí de cineasta, de la Sagrada Familia. Y creo que conoces muy bien ambas realidades y si no te sientes como ensimismado en todos estos como camiones que están afuera de tu set y como gran cantidad de personas y es todo tan grande y no sé, como si en algún momento no sientes que esa sensación en el cuerpo como de estoy haciendo una película se pierde entre tantas personas. A mí me pasa mucho que es como, no quiero que sea grande, como quiero que sea lo más pequeño posible. Y como, no sé, íntimo. Pero igual es una forma de, tampoco he tenido como una oportunidad de algo súper grande. Entonces, no sé, pienso en eso y, perdón de nuevo, y como ves, qué larga, la efervescencia como que está ocurriendo a nivel como de juventud. Yo la veo en mis amigas y en mucha gente como se están creando muchas cosas audiovisuales, no necesariamente cine, como puede ser videoclips o el arte digital, no de inteligencia artificial, sino como, no sé, cosas digitales. Yo creo que están ocurriendo cosas maravillosas en Chile y ya no siento necesario como mirar hacia afuera, como puedo quedarme acá y trabajar mucho con lo que hay acá. Y eso, es muy larga la pregunta. Con respecto a lo último, pues sí, claro, probablemente sea así, que sea algo que tenga fuerza hecho localmente, independientemente de su tamaño, hoy en día, no sé, explota, o sea, o podría explotar o debería. Yo creo que ahí hay algo que falta ahí, que no se ha hecho, no sé qué, una forma de producir independiente de los sistemas tradicionales. Porque hay una media plataforma de distribución en tu casa, o sea, es impresionante. La música lo ha explorado mucho. La música, exacto. A eso voy. Eso no lo he visto en el cine, de la misma forma. Y me pregunto por qué. Probablemente además el cine es un arte que tiende a ser más bien conservador por los recursos, porque hay tanta plata que conseguir y gente que convencer que termináis, como digo yo, contrabandeando más que haciendo absolutamente lo que quieras, ¿cachai? Sí, en fin, pero igual hay que hacer lo que uno quiera, de alguna u otra manera, hay que arreglársela. Y lo otro que me preguntaste era, lo de los tamaños. Pucha, o sea, me ha pasado filmando afuera que de repente digo, chucha, estoy en Las Vegas y se está bajando Julianne Moore del taxi y la estoy... Pero después como, corte, oye, puta, corre eso allá, porque la cuestión, no, algo pasa, algo le falta, que, ¿cachai? Pero también el terror es el viejo terror del Vértigo, del mismo de la Sagrada Familia, el mismo de The Wonder, quizás peor en The Wonder. O sea, ¿qué querés que te diga? Va pasando, claro, y están los camiones y es como que tú decís, loop. Pero se lo he escuchado a Spielberg, o sea, a todo el mundo le pasa eso. Entonces hay que amigarse con eso, creo yo. No dejarse impresionar mucho por nada y tener a foco que lo que está al centro es intentar crear algo que tenga belleza. Entonces, no sé, yo acabo de hacer un pequeño videoclip para un amigo inglés y hice la cámara yo y me amarraron con un arnés de caballo a una camioneta con una camarita chica y eso era lo que tenía y estaba con la garganta apretada igual como lo estoy cuando llego a un set gigante, ¿cachai? Digamos, más que con la garganta apretada, con la tensión de lograré encontrarle esa cosa intangible que hace que la cuestión tenga valor, ¿cachai? Yo creo que pasa siempre.
Yo una vez estaba en un festival en Francia el año en que Ashish había ganado la Palma de Oro con Blue is the Warmest Color. El azul es el color más cálido, no sé. Y me senté al lado de él y a mí me encantó, me gustó mucho su película. Y le dije, bueno, ¿y cuándo filma? ¿Cuándo filma? Me dice, no, en un año. Y no está muerto de miedo, le dije, como después de haber ganado la Palma de Oro, como no está paralizado, me dice, igual que siempre. La misma parálisis de siempre. Y yo dije, eso. ¿Sí? Entonces le hice así y él me hizo así. Sí. Muchas gracias. Quisiera hacer la última. Cortita. ¿Cuál fue como el gran choque cinematográfico o los choques al momento de incursionar fuera de Chile? ¿Y cuál es el consejo que nos podría dar si es que cualquiera de nosotros presentes se nos presentaría esa oportunidad? Eso. Gracias. Choque. O sea, a mí lo que me pasó fue que de pronto yo nunca pensé que podía filmar fuera de Chile, no estaba en mi horizonte, pero de pronto me empezaron a llamar y tuve un agente y me empezó como me metí como en ese circuito después de Gloria y me ofrecieron cosas grandes, pero de nuevo es personal, ¿cachai? Yo dije no y la primera película en inglés que elegí hacer era una película chiquitita, ¿cachai? Que yo sabía que podía salir pésimo, digamos que me podía ir horrible, pero que yo sentía que tenía una relación conmigo. Yo nada de lo que he hecho en toda mi vida lo he sentido menos personal que la Sagrada Familia, digamos. Para mí todo es igual de personal y es igual de... No, todo lo escrito o lo coescrito, entonces no hay nada, no me ha tocado hacer eso como, ¿quieres dirigir este guión que ya está hecho? Eso no, me lo han ofrecido, pero no lo he hecho porque no me he encontrado nunca con nada que me haya generado esa sensación. Entonces yo diría que ese es un posible consejo, choque, más allá de las diferencias culturales, el cine se hace de una manera más o menos, la gente que sabe filmar, digamos, los mecanismos son más o menos parecidos, ¿no? Está la claqueta, hay una hora que quiere almorzar, hay 1, 2, 3 cámaras, no es otra cosa. De hecho, es pavorosamente parecido, digamos, que es en el fondo, hay una cámara, están los actores y está ahí atrasado. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias.